Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre el software de modelado y simulación de plantas depuradoras West, en el que lo que voy a mostraros hoy es el bloque de proceso relativo a los diferentes tipos, por tecnologías, de reactores biológicos. Como podréis imaginar, aparte de lo que es un proceso convencional de fangos activos, que representa la esencia del resto de tecnologías que puedan existir, ya sea tecnología de membranas, tecnologías con biopelícula, tecnologías de procesos secuenciales, bueno, todos ellos en su esencia siguen manteniendo toda la teoría de los modelos de fangos activados número 1 y número 2 de la IWA. Es decir, esa es la base. A partir de ahí, lo que se hacen son una serie de modificaciones a estos modelos que caracterizan cada uno de estos procesos. Se pueden incorporar sistemas secuenciales, se pueden incorporar sistemas de membranas que sustituirían la separación de sólidos que habitualmente realiza un decantador secundario, se puede introducir un soporte que puede generar una biopelícula adherida a ese soporte y que mejora el proceso de depuración, minimizando los volúmenes necesarios. Pero ya os digo que en definitiva se mantiene la esencia de todo lo que se supiera, todo el conocimiento acerca de los modelos de fangos número 1 y número 2. Entonces lo que voy a enseñaros es algunos de estos bloques de proceso, empezando en primer lugar por el proceso de fangos activos convencionales, para que podáis ver que la esencia del comportamiento y de los parámetros necesarios para definir su funcionamiento requeridos para este sistema se van a mantener, pero se ampliarán en función de las condiciones que tenga cada uno de estos otros bloques de proceso que he comentado en el resto de bloques de tecnologías diferentes. Bien, pues dicho esto, os muestro sobre este ejemplo de un caso concreto de West. Aquí en la parte izquierda podéis ver los diferentes bloques de procesos implicados que aporta West. Pues desde sistemas MPBR, que son para temas de biopelículas, temas de fangos activos convencionales. Bueno, este otro que aparece aquí es un sistema carrusel. El Oxidation Ditch es un sistema carrusel que únicamente lo que tiene es una repetición de sistemas de fangos activos convencionales. Luego temas de, efectivamente, de más biopelícula, como es el sistema IFAS. Temas de biofiltros, también con un soporte. Temas de membranas y temas de reactores secuenciales. Bien, pues dicho esto y ya reflejado en algunos ejemplos realizados con West, os quiero mostrar en primer lugar este, en donde lo que aparece es una repetición de bloques de sistemas de fangos activos convencionales, esto de que pone de ASU es Activated/Unit, que lo que representa es un sistema carrusel, es decir, el agua entraría por este lado, haría este circuito, en donde al llegar a la salida tiene la opción, por un lado, de efectivamente ir hacia la decantación secundaria o una parte importante de este caudal seguir dando vueltas y volver a cabecera de este carrusel, e incluso en el supuesto de que hubiese un sistema de bombeo de recirculación interna, también podríamos aplicar este bombeo de recirculación interna hacia otras cámaras, en el caso de que las hubieran, como cámaras anaerobias, anóxicas, tal. Es una opción. Bien, pues en este caso, si pinchamos sobre el bloque de fangos activos convencionales, lo que vemos en esta pestaña, en esta ventana de parámetros, será principalmente todos los conceptos relativos a, como dice aquí, y lo podemos ver incluso en caso de que pinchemos o no, que situemos el cursor encima de cada celda o apretando el botón de la lupa para poder ver el texto completo, pues lo que podemos ver son las fracciones de nitrógeno y fósforo relativos a cada componente de la DQO. Pues bueno, estos son temas comunes al modelo de fangos activados número 2 en este caso. También podemos ver todo el tema de grupos de constantes cinéticas relativas a los procesos implicados en el modelo número 2 de eliminación biológica de nitrógeno y fósforo junto a materia orgánica. Y también podríamos ver otros grupos de celdas a definir, que son los valores relativos a los coeficientes estequiométricos, es decir, las relaciones de cuánto se transforma de un componente en otro. Aparte de esto, pues en el caso de West te deja definir una serie de aspectos relativos a, en este caso, costes energéticos que quisiéramos estimar por temas de agitación o incluso aquí arriba por temas de aireación. Pues bueno, se puede, aquí cuando salga de aireación, aquí el coeficiente de transferencia de oxígeno, pues cuántos gramos de oxígeno son transferidos al medio por cada kilovatio hora consumido en el sistema. Bien, pues todo esto lo que nos permitiría es definir
y calibrar ese modelo de fangos activos convencionales. Esto, si lo pasamos, por ejemplo, a otro tipo de reactor, como puede ser un sistema MBR, lo que tendríamos es una configuración de este estilo. Pues bueno, las cámaras anóxicas previas que fueran necesarias o anaerobias incluso, y cuando pasáramos al reactor MBR, lo que podríamos ver es, aparte de este grupo de variables operacionales que ahora veremos un poquito más en detalle, pues volveríamos a ver que existen una serie de coeficientes cinéticos, serían los mismos que en el sistema de fangos activos convencionales anterior mostrado, y lo mismo con la estequiometría. Bueno, en este caso hay una pequeña diferencia respecto al caso anterior, es que ahora os estoy mostrando un caso con el modelo de fangos activados número 1. Es decir, no existe componentes relativos al fósforo y por ello han cambiado algunos de los componentes de los coeficientes cinéticos y estequiométricos relativos a este modelo. Ahora es como más simple, es el modelo número 1, por lo tanto habría menos componentes. Bien, pues dicho esto, ¿qué es lo que caracteriza y condiciona el funcionamiento de un sistema MBR? Pues bueno, van a ser, por un lado, tiempos de operación, es decir, las membranas trabajan con tiempos de filtración y tiempos de relajación, de manera que habría que temporizar y decir, bueno, pues si estamos en un tiempo de filtración de 9 minutos, cuando lleguemos al minuto 9, tiene que haber, en este caso, porque está elegido así por el fabricante, pues con sus condicionantes, un periodo de relajación de 1 minuto. En caso de que hubieran otros tiempos diferentes de relajación alternativos, bueno, podríamos ir especificándolos. Incluso si hubiera un tiempo de contralavado en donde no se filtra y hay que realizar este contralavado, también podríamos ponerle su duración. Incluso podemos determinar, como en este caso, el flux, es decir, los metros cúbicos partido por metro cuadrado de superficie de membrana por unidad de tiempo, que son con los que trabaja este sistema. En el caso de que hubiera un periodo de contralavado, pues también podríamos definir el flux asociado a ese contralavado. En este caso, aquí lo vemos, ahora mismo es de 0 porque no existiría ese periodo de contralavado. Bien, pues dicho esto, bueno, aquí como veis sí que existe un periodo de contralavado posible, pero como su duración es de 0 minutos, en este caso, aunque tenga un valor, no se aplica durante ningún intervalo de tiempo, por lo tanto no pasa nada porque esté ese valor. Bien, aparte pues habría que definir el caudal de bombeo, es decir, una recirculación que existiría a cabecera del reactor, pues lo definiríamos, y bueno, quedaría otro coeficiente que también existía en el modelo de fangos activados convencionales, el que os he enseñado anteriormente, que es el de la KLA, que bueno, lo que viene a significar es como la intensidad de la aireación aplicada. Es la cantidad, es otra definición más abstracta y más completa de lo que voy a explicar ahora lo vamos a dejar para entendernos, en algo parecido a como la cantidad de oxígeno que estamos inyectando al sistema. En este caso, se verá en otro tutorial, pero el hecho de que esté sombreado en color azul esta celda implica que es no manipulable directamente. Yo no puedo ahora aquí teclear y cambiar este valor, sino que está condicionado en este caso por otro controlador de aireación que quiere mantener una consigna de oxígeno disuelto especificada en el reactor y para ello se encarga automáticamente de modificar el valor de la KLA para conseguir la consigna de aireación deseada. Bueno, esto es algo que veremos en otro tutorial, el tema de los controladores, por lo tanto ahora no vamos a detenernos en él. Bien, pues dicho esto y también indicado el temperatura a mantener en el licor mezcla, podríamos tener completamente definido el sistema de un MBR. En el caso de que fuéramos a un sistema con un reactor secuencial, en este caso lo que tendríamos es algo tal cual. Es decir, siempre para un sistema SBR funcionarían con sistemas pares, en principio, a no ser que tuviesen alimentación en continuo del influente, incluso en la fase de decantación, pero bueno, esos son sistemas más extraños. Lo habitual es que sean sistemas pares, de manera que cuando el influente está entrando a un reactor SBR, el otro, su pareja, se encuentra en fase de no entrada de ese influente y por lo tanto sería una fase de decantación o extracción del clarificado. De manera que se van alternando esos funcionamientos. Cuando está en fase de decantación, para no ascender el manto de fangos, pues lo que hacemos es no inyectarle en ese momento caudal influente. Bien, por lo tanto, como veis, estos sistemas secuenciales lo que se basan es en un funcionamiento por ciclos. De manera que podemos ver que hay
1, 2, 3, 4, 5 ciclos diferentes de trabajo, en donde aquí nos va a decir qué es lo que hace en cada fase. Periodo de fase D, el T1 es la fase de llenado. Periodo 2, que está aquí abajo, es el periodo de la fase de reacción, es decir, cuando inyectamos oxígeno. Periodo 3 es la fase de decantación. Periodo 4, la fase de extracción del clarificado. Periodo 5 sería una fase de reposo. Incluso da un periodo adicional de tiempo de lanzamiento, que es lo que permitiría, como dice aquí, asignar unos desfases horarios para que no empiecen los dos reactores a trabajar la misma fase al mismo tiempo. Es poder hacer un retardo en uno de los dos reactores. Ya que empiezan por aplicar fase 1, 2, 3, 4, pues que la fase 1 empiece con un cierto retardo, que es lo que permitiría que ambos reactores estuvieran desfasados en cuanto a sus ciclos de trabajo. Todo esto que cuento ahora, que puede sonar un poco difícil de aplicar una vez se pusiera uno solo a trabajar sobre esto, se puede conseguir conocerlo en más detalle simplemente yendo al manual de instrucciones. Para ello, os recuerdo que lo que hay que hacer es simplemente pulsar cualquiera de los bloques en los que estemos interesados, más el botón F1. De esta forma, se nos abriría este manual de instrucciones específico del bloque de proceso con el que estamos trabajando. De esta manera, como veis, en el caso del SBR, podéis ver pues cómo hay una descripción de las diferentes fases de trabajo, qué es lo que ocurre en cada una de ellas, qué condicionantes se les aplica, en fin, toda esta información adicional que os permitiría trabajar con mayor seguridad y solvencia con este tipo de reactor. Esto mismo nos lo he enseñado antes, pero en el caso del reactor MBR sería exactamente igual. Una vez tuviéramos seleccionado el reactor, podríamos apretar F1 y nos explicaría lo que ocurriría en cada uno de los periodos, los condicionantes a tener en cuenta. Es decir, yo siempre os diría que al iniciaros, incluso ya con cierta práctica y volver a retomar un bloque que hace tiempo que no trabajabas, pues acudir al manual de instrucciones para estar seguros de que estamos haciendo los pasos correctos. Bien, de esta forma, volviendo al reactor SBR, trabajando con este tipo de reactores, vemos que aparte de estas condiciones operacionales que hemos comentado, el resto de aspectos son los mismos que el modelo de fangos activados número 1, es decir, fracciones del nitrógeno y fósforo asociadas a la de QO, parámetros cinéticos, que son los mismos del modelo número 2, parámetros estequiométricos, que son los mismos del modelo número 2. Luego habrán, ya os digo, condicionantes de operación, pues que habrá un caudal de purga a aplicar. Nos dice que hay que hacerlo aquí. Nos dirá que hay un volumen máximo y mínimo sobre el que se mueve el volumen disponible que tendrá el sistema SBR, así como una área, superficie específica que tendrá cada reactor SBR. Bueno, ya es seguir un poco los parámetros que nos indica y que define cada uno de estos reactores para poder ir caracterizándolo y tenerlo correctamente calibrado. Pero ya os digo, como veis, la esencia es la misma en todos ellos. Todos se basan en el modelo de fangos número 1 o modelo de fangos número 2. A partir de ahí, una serie de celdas que nos permite caracterizar el funcionamiento de cada sistema. Por último, quería mostraros el caso de un sistema MBBR. Estos son sistemas de lecho móvil, es decir, existe un soporte, viene representado de esta forma, que está suelto, flotando dentro del reactor, y lo que permite es que se genere una biopelícula que se adhiere a este soporte, y por lo tanto ya tenemos bacterias, tenemos una población que ya no es que esté solo en el licor mezcla flotando, sino que además hay otra que está creciendo adherida a ese soporte. Bueno, ¿queremos conocer en detalle cómo funciona? Recurriríamos al manual de instrucciones. Aquí nos diría, pues efectivamente esto que os estoy comentando, de que hay un carrier, ese es el soporte, con unas características, funciona con una serie de condicionantes, ya que ese espesor de biopelícula no crece infinitamente, sino que también se va desgastando por fuerzas de cizalladura, por roce, de manera que todo esto, bueno, podemos verlo con detalle, con las ecuaciones de difusión, de cómo un componente soluble biodegradable pues, se transfiere del medio líquido a la biopelícula, viceversa. Bueno, todo esto vendría en detalle en el manual de instrucciones. Para hacerlo de un modo más manejable, el software ya viene preparado a tal efecto. Es decir, nos va a pedir, bueno, una serie de valores que son relativos a coeficientes de difusión, de cómo se transfieren diferentes componentes entre sólidos y líquidos. Bueno, pues por defecto
podrían valer los valores que te ofrece el software. ¿Dónde vamos a tener que definir más las características de nuestro reactor en concreto, este reactor secuencial? Pues sobre todo las características geométricas. Tendremos que definir superficies, volúmenes, a partir de una longitud, altura, profundidad y, por supuesto, cuál es la fracción del soporte móvil sobre el volumen total del reactor. Pues en este caso es el 65%, se ha definido así. El resto de aspectos cinéticos y estequiométricos son los mismos que ya existían en el modelo número 2 en este caso. Hay otros factores adicionales relativos, como dice aquí, a la superficie específica de ese soporte, es decir, cuántos metros cuadrados de superficie ofrece ese soporte por cada metro cúbico que ocupa. Luego una serie de coeficientes de lo que es adherirse al soporte o incluso lo contrario, desadherirse. Bueno, esto habría que verlo si se quiere conocer en detalle junto con el manual de instrucciones relativo, pero en principio se podrían dejar muchos valores que, como veis, no están en negrita, por lo tanto quiere decir que se mantienen los que hay por defecto, los que te mantiene por defecto, los que te aporta por defecto el software. En caso de conocer en gran detalle estos valores, lo cual requeriría prácticamente ser el fabricante, el tecnólogo de esta tecnología, porque esto no es información que sea pública y que se proporcione junto con los catálogos o las ofertas técnicas, pues en caso de querer y tener esa información, se podría modificar y calibrar aún en mayor detalle este tipo de bloque. Bien, pues esto, que puede sonar un poco abstracto, un poco más difícil de asimilar en un primer momento, ya os digo que requeriría un poco de tiempo, un poco de estudio de estos manuales, estas hojas de instrucciones, pero para ayudaros y facilitaros el aprendizaje, os voy a dejar un enlace en este mismo vídeo que estará colgado en YouTube. Veréis unas series de diapositivas en las que para cada uno de estos reactores que os he comentado, pues yo mismo he realizado ya una serie de explicaciones en los que trato de ayudar a entender lo que significa cada conjunto de grupos de coeficientes que son requeridos por el software para caracterizar el funcionamiento. De esta forma, bueno, puede que tengáis una pequeña guía en idioma español, ya no sería en inglés, que os pueda ayudar a conseguir entender de una manera un poco más eficiente y más ágil todo este tema de los reactores, que es el corazón de estos softwares y la parte que requeriría de más esfuerzo y estudio. Así que bueno, ánimo para todo aquel que quiera introducirse en él y nos veremos en el siguiente vídeo.